Muy buenos días, estamos ya en Revista 110. Hoy es viernes 7 de agosto del 2020, faltan 8 días para la toma de posesión de las autoridades electas. El 16 de agosto será esto, 146 días para el 2021. Luna llena, Día de los Santos Sixto II, Papa y Mártir, Cayetano de Tien, Donato de Arezzo, confesor, Afra de Augusta. En 1808, el general Juan Sánchez Ramírez se propone preparar una ofensiva contra los franceses aprovechando que España le había declarado la guerra a Francia. En 1865, el presidente José María Cabral dispone un decreto para la creación de una Suprema Corte de Justicia y tribunales de primera instancia de comercio y además jueces, árbitros y alcaldes comunales. En 1882 comienza su publicación en Santo Domingo el periódico El Telégrafo, primer diario dominicano bajo la dirección de César Nicolás Penson. 1947, el campus de la Universidad de Santo Domingo, hoy autónoma, es trasladado a los terrenos de la actual ciudad universitaria. Durante mucho tiempo, la Universidad de Santo Domingo había funcionado en la Casa del Sacramento. Si no estoy equivocado, posiblemente sea la casa que está exactamente al lado de el Palacio Arzobispal. 1961 llega al país un grupo de exiliados perteneciente al Frente Nacional Revolucionario, encabezado por Héctor Aristi, Salvador Barinas y Fernando Ortiz. En 1819, Simón Bolívar vence a los realistas en Boyacá y asegura la independencia de Colombia. 1923, Stalin asume el mando supremo de los ejércitos soviéticos. 1978, un golpe de Estado en Honduras depone al jefe de Estado, general Juan Alberto Melgar Castro. Lo sustituye un triunvirato militar. En 1987, los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras se reúnen en Esquipulas, Guatemala, para formalizar un plan para pacificación de la zona. En 1998, 2 atentados vuelan las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania. En el 2005, el aumento de las bajas estadounidenses en Irak renueva las llamadas a retirada de esa nación, tanto que ante el propio Pentágono indica que podría reducir el nivel de tropas, a pesar de que la insurgencia no daba muestras de disminuir. Vemos que un día como hoy, recordamos el natalicio de las siguientes personas. Un 7 de agosto nacieron la abogada y dirigente del PRSC, Aura Melania Peralta Arias, el ingeniero Mario Emilio Cáceres Troncoso, el médico y empresario Luis Asilis Elmúdez y el máster de Carivisión Henry Ambiorix Noble. Bien, ya tempranito aquí con nosotros tenemos la compañía del ingeniero José Israel Cuello, a quien damos los buenos días. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le amanece? Muy bien, buenos días a todos. Buen día, José. ¿Cómo anda todo? Bueno, hay que preguntarle lo que van para el poder. Tenemos muchas cosas raras, ¿verdad? Ya solamente hay que hacer notar que yo creo que tú puedes hacer algún tipo de señalamiento de que en 10 años nosotros tuvimos una serie de eventos que coincidieron lo económico con el cambio del libre mercado, tuvimos la muerte de los 3 grandes líderes, tuvimos la llegada del PLD al poder, Hipólito Mejía pasó por el poder 4 años, es decir, que fueron 10 años muy, muy congestionados. Después se inicia 20, Luis. Sí, pero lo principal ocurrió como entre el 95 y el 2005. Ahora resulta que en estos 15 años, en la época del PLD, se reparten Danilo y Leonel la era, y creo, no sé si tú estás de acuerdo, que Danilo cierra un ciclo y que lo que se abre es algo de 2 partidos que tenían aproximadamente un voto duro de entre un 35 y un 40%, una alianza sin precedentes de ricos, de izquierda, de todo lo que uno se puede imaginar,
llevan al PRM al poder en su segundo intento, porque es un PRD modificado. Ahora tienes una nueva etapa que tú no puedes prever nada, porque comienza con que la mayoría de sus aliados le están poniendo condiciones y parece que el apoyo consistía en ellos gobernar, y eso no se ha podido todavía implementar, el que tú apoyes un gobierno y ese gobierno haga lo que tú quieras. Mira, yo te guardo un comunicado que dice aquí: domingo 30 de agosto, Plaza de la Bandera. Domingo 30 de agosto, Plaza de la Bandera. Eso es 14 días después que Luis tome posesión. Un recordatorio que no queremos borrón y cuenta nueva. Que no habrá exoneración para corruptos. Desde el más grande hasta el más pequeño. Deben de pagar. Es una protesta, no es una protesta, es un recordatorio de compromiso. Y si Luis Abinader, si los perdona, será su primer acto de corrupción. Es decir, que tú tienes una oposición que condicionó su apoyo, pero desde el día que 5 de julio comenzó esa oposición a señalar un solo punto, que es la no corrupción. Independientemente de eso, no te han planteado ninguna otra solución a problemas que son serios, como por ejemplo una pandemia, que seguro se va a decir que la pandemia vino, se extendió y se prorrogó por ineficiencia del gobierno. Pero también hay otro tema, que es el tema de los efectos económicos de un país que respiraba, porque se puede decir lo que le dé la gana, pero respiraba, y ahora mismo tiene los hoyos de la nariz tapados y uno no sabe qué va a pasar. ¿Cómo tú ves el inicio de una era que yo no puedo decir que es la era del PRM? Porque veo que quien está trazando la ruta, hoy mismo Estados Unidos le da un espaldarazo a la lucha contra la corrupción. Dice: nosotros queremos que ustedes insistan en la lucha contra la corrupción. Y sus empleados aquí van a hacer eso mismo. ¿Cómo tú ves estos próximos años? No los 10, no, los 4 de Luis. Cada quien apoya por sus razones particulares. Hay gente que el único apoyo, el único motivo del apoyo a el cambio político que se está desarrollando en el país fue la lucha contra la corrupción, porque las denuncias en el régimen PLDista se diluían. Fíjate, ayer salió el resultado de un arbitraje hecho entre Fomper, en un conflicto entre Fomper y sus accionistas en el Jaina. Es que tú no sabes quién ganó. Una parte ganó uno ganó un pedazo, el otro ganó otro pedazo. Ese arbitraje costó un dineral. Valía la pena hacer ese arbitraje. Se hizo concurso público abierto para otorgar los beneficios de esa consultoría y de esa asesoría y de ese servicio judicial o en la defensa o ante la justicia y ante la Comisión de Arbitraje en París. ¿Se hizo algún concurso para eso? Contempla la ley de concursos contratos de esta naturaleza con costos altísimos que nunca se publicitan. Esos son temas que el país tiene que ajustar, porque aquí hay gente que va a arbitraje simplemente para favorecer a un amigo, sin sentido de si eso va a triunfar o no. Recuérdate que la República Dominicana hizo un depósito en el caso de Odebrecht, en la discusión del saldo final de la obra, de 350 millones de dólares en Estados Unidos para garantizarle a ellos que la resolución del conflicto podía ser, si era favorable, ahí tenían su dinero. Bueno, simplemente se sucumbió. Había necesidad de hacer ese allante, donde se gastó un dinero, además de los 350 millones que ya estaban puestos allá, para
simplemente favorecer a una firma de abogados que no sé cuál es. Ni siquiera se dice cuál es la que representa al Estado Dominicano en esas cosas. De manera que hay que poner un procurador de la General de la República, como ya dijo el consultor jurídico, que Terminator. respaldó prácticamente lo que habíamos dicho en este mismo programa, es que el problema no depende de una modificación constitucional, sino de un hombre, de que el que vaya ahí tenga los pantalones y la integridad necesaria para desarrollar su trabajo. Yo estoy plenamente de acuerdo con que la gente le pase cuentas. Eso es menos oneroso para el Estado que lo que están pidiendo empleo, de lo que están pidiendo espacio de poder, que también tienen derecho a eso porque lucharon por eso. Pero creo que si los que lucharon contra la corrupción mantienen su bandera en alto, eso es válido, plenamente válido. Es más, una responsabilidad de ellos, porque de alguna manera ellos, al apoyar esta candidatura, de alguna manera consideraban que esa candidatura podía responder a esa reclamación. Y ellos representaron en esa reclamación a sus votantes. Ellos pusieron votos ahí. Que puedan tener interés oculto, bueno, como cada quien lo puede tener, pero el reclamo es legítimo. Y no pueden perder tiempo, porque cuando se asienta un gobierno, ya se asientan las cosas iniciales. Hay mucho abogado vinculado al partido de poder que debe ser investigado alrededor del problema de los costos de los arbitrajes y de las contrataciones extranjeras. Es para hablar de un solo tema. Además, el tema no es de aquí. El señor Trump está investigado por la Fiscalía de Manhattan, a Trump y sus compartes por fraude en una posible conducta criminal extensa. En este momento está siendo investigado por eso. El señor Trump en el poder. Y él sigue hablando tonterías de que a los niños no les da el coronavirus. A pesar de que hasta han muerto muchos niños en el propio Estados Unidos afectados de esa pandemia. Aquí hay otro tema sobre el manejo de los recursos del Estado. Se estableció una ley de que todos los ingresos del Estado iban a una cuenta común y todos serían repartidos como debe ser a través del presupuesto nacional. Sin embargo, Fomper quedó de lado manejando para fines políticos los recursos que se derivan de las inversiones del Estado. Pero nosotros tenemos por otro lado que el Banco de Reservas aporta al Estado una cantidad inmensa de dinero, porque es un banco eficientemente administrado tradicionalmente. Ha tenido uno que otro bajón desde la muerte de Trujillo, pero en general ha tenido una administraciones eficientes, es una estructura profesional, independientemente de que los gerentes generales se decidan con razones políticas en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cómo se manejan los consejos de esos bancos? ¿Cómo se maneja el consejo de Fomper? ¿Cómo se reparten los dividendos? ¿Cómo se reparten las inversiones? ¿No es ya tiempo de que el gobierno decida la creación de un mecanismo de inversiones en que todos esos recursos que vienen de inversiones sean centralizados, aportados fundamentalmente a los fondos generales del Estado, pero además con capacidad para desarrollar nuevas inversiones de manera seria? Porque eso de coger los resultados de una producción energética y ponerlo en manos de gente que lo que está haciendo cancha de basquetbol y patio de iglesia y favores personales y poniendo amigos y amiguetes en una nómina. Eso no tiene sentido. Ningún Estado serio se maneja así. Solo aquí se pasan estas cosas. Esas son situaciones que lloran ante la presencia de Dios, como dicen nuestras abuelas. Está hablando. En España el rey sale con la mesa al caco por estar cogiendo propinas y comisiones. El rey Juan Carlos I ya en Victoria
la avenida Juan Carlos I ya pasó a denominarse avenida 8 de marzo. Y la prensa internacional dice, esta es la primera de 600. Este señor, sin hacer nada más que poner su nombre y poner la realeza como una opción de manejo de una transición bastante complicada, bastante llena de rencores y de odios legítimos. Este señor sencillamente se dio el derecho de hacerlo. Lo que sabe que estaba mal, o él es un muchacho viejo. Bien. Él sabe que acoger una comisión de Arabia Saudita es un delito. ¿Por qué le esconde? ¿Por qué no la lleva a un banco español? ¿Por qué no la coloca en su fortuna y la pone a su nombre directamente en España y paga impuestos por eso? No, la pone en Suiza y la pone a nombre de una cuenta oculta, o la pone en Panamá, o la pone en Bahamas. Entonces, el problema de la corrupción es un problema universal, es un problema que le cuesta demasiado a los pueblos. Bien. Que debe ser sancionado. Y aquí debe ser sancionado. No es posible que una vez más el borrón y cuenta nueva, de hecho, bueno, él llegó, con la muerte de Trujillo llegó esa consigna perversa, dañina, que ha permitido que se hagan fortunas enormes por vía de la corrupción en el Estado. No se para. Bien, sí, ¿Él me oye o no me oye? Sí, él le está escuchando ya. Sí, bueno. ok. José, mira, uno de los deseos de todo hombre es mantener su virilidad activa la mayor cantidad de años posible. Las mujeres no saben lo que significa para un hombre cuando una próstata o un problema de irrigación lo convierte en una persona impotente. Eso es devastador en el sexo masculino. En todas partes del mundo y en todos los hombres. Más o menos diferencia dependiendo del carácter, pero eso es universal. Pero hay una situación que es totalmente diferente a la virilidad masculina, que se llama el priapismo, que es un exceso de erección. Una persona tiene erección constante y eso se convierte en una enfermedad que en un momento dado pudo haber sido deseada por ese señor, ahí la rechaza. Te hago la comparación porque me da la impresión de que así como la corrupción es algo devastador para los pueblos y que tiene que llegar un momento en que eso se pare, así también el exceso de lucha creo que se está, además de combatiendo un mal que hay que combatirlo, que estamos teniendo un priapismo anticorrupción. Es todo el día, todo el tiempo, todo el mundo. Y se nos está olvidando que en el organismo hay otras funciones, como por ejemplo la comida, el estómago. No, pero aquí no hay gente que le puedan hablar de otra cosa, porque es casi, y personas que a veces tú tienes que cuestionar. Eso es lo peor, ¿verdad? Como tú dijiste ahorita, que cada quien que apoyó tuvo una razón para hacerlo. Ahora, se podría llevar paralela una lucha contra la corrupción para erradicarla. Imagínate que hay una serie de televisión americana que se llama Terminator y ahora hay otra que se llama Trump el Prevaricador. Y ese señor nos llama la atención y le dice a los países de América Latina que tienen que continuar la lucha contra la corrupción. Yo creo que eso es así, pero no es a Trump que le toca hacer ese llamado. Creo yo sí. Si hay una serie que ya se inició desde que él gobernó, que se llama Trump el Prevaricador. Dinos si es posible llevar a cabo una justa lucha contra la corrupción, pero también resolviendo los otros problemas que no solamente se derivan de la corrupción. Porque estamos en un punto que hasta la compra de una mascarilla te la tuercen y no, también es corrupción. No tarda mucho. Mire, si no hubiera sido pandemia, el COVID
fuera también un efecto o de la corrupción o del mal manejo de los corruptos. Se pueden llevar a cabo programas de rehabilitación, de prevención o de lo que sea para resolver una cosa, pero resolver lo otro también, porque tenemos que comer también. No me puedo pasar la vida entera en cuero. Es que la ley establece procedimientos para las compras de urgencia, pero en las compras de urgencia, que siempre tienen que debilitar la vigilancia porque son de urgencia, se cuelan muchísimas trampas y sinvergüenzadas. Y eso hay que establecer las complicidades, obliga a establecer las complicidades. El problema del asfalto, tú sabes bien que ha sido concertado con 2 o 3 firmas. No es que se ha involucrado a Gonzalo Castillo, porque no le hace falta dinero para esos fines. Desde el principio de los gobiernos PLDistas, la compra de asfalto ha sido otorgada. Porque ahora queremos, óyeme, a un hombre que sacó a contrapelo un 37%, hay que ocultarlo debajo de una capa de asfalto, cosa que se discutió bien, y esa misma compra y contrataciones dejó bien claro que todo aquel asfaltero o aplicador de asfalto que tuviera las mismas condiciones y tenían las mismas oportunidades. Y ellos son testigos, los 30 o 40 aplicadores de asfalto. Pero no importa, si eso es lo que se necesita en este momento para que ya desaparezca el PLD por corrupto, se puede llevar candidato también, que ya perdió y ahora hay que tirar una capa de asfalto arriba, porque todo el mundo sabe que los 11,000 millones están en la calle puestos. No es verdad que están en el IDOSA, no es verdad. Y aquí no va a aparecer uno que lo diga. Ahora, si eso es lo que está de moda, pues bailemos. Esa es la balambada. Vamos a bailar. Julito, nadie ha dicho que Gonzalo Castillo vaya. Todo el mundo lo ha dicho, menos tú y yo. Todo el mundo ha dicho que es un ladrón que se robó 11,000 millones. Coge la prensa de hoy para que lo vea. Ahora, si esto es lo que hay que hacer, vamos a hacer una cosa, que lo tranquen y se acabó el juego. Ahora, después que esté trancado, ¿cómo va? Y quitarle lo que tiene. Esa puede ser la línea aérea nacional pasado mañana, el IDOSA, Dominicana de Aviación, y ya se acabó el problema. Pero estoy pensando que estamos perdiendo un tiempo en algo que ni siquiera... Saca ese tema del tema. De la agenda. Saca ese tema de esa persona de la agenda, porque es demasiado gritante. ¿En qué edificio está asentado hoy el nuevo gobierno? En el hotel de Dimargo. En el hotel de Dimargo, José. Pero coge ese ejemplo que es menos sensible. Cuando el PRD llegó al poder en el 78, con Antonio Guzmán, que se pegó un tiro para que no se confundiera otra vez con las debilidades de su hija y de su marido, de su yerno. Se pegó un tiro por eso. Nada, no estamos obligados a esa situación, pero como hombre de vergüenza se pegó un tiro. Cuando el PRD llegó al poder, le debía muchísimo dinero a Dimargo, de todos los viajes de Peña Gómez y de sus turpés por Europa, con muchísima gente. Incluso de un viaje de don Antonio, después que fue elegido, que fue a Europa, eso lo financió Dimargo. Entonces le dijeron a Dimargo, te voy a pagar como tú quieres que te pague, ya desde el poder. Y le entregaron ese edificio y otros más, entre ellos el agualú de la feria, que no sirve para nada, nunca sirvió para nada, más que para Trujillo coronar su hija. Un acto de corrupción y de prevaricación. Bueno, le entregaron todas esas cosas según documento. Cuando Balaguer volvió al poder, 8 años después, le quitaron todo eso. Y desde entonces ese hombre ha trajinado por todos los tribunales del mundo, ha tenido sentencias de la Suprema, y uno de los instrumentos judiciales más extraños y caricaturescos de la vida,
corrección de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ella con acecho, alevosía y nocturnidad, en la madrugada del día que le iban a entregar precisamente ese hotel, ya convertido en hotel, porque eso, a pesar de los títulos de propiedad otorgados por un gobierno legítimo, fue desconocido por otro gobierno también legítimo. Y ahí se armó la garata. Y ese hombre ha perdido el resto de su vida haciendo una reclamación sencillamente inútil, porque él se va a morir y hasta sus hijos lo han dejado en la calle, a ese pobre hombre. Dime si eso no es el manejo irregular del poder. Otorgar ese pago para respaldar una acción de partido. Eso es irregular, absolutamente. Pero luego desconocer el pago hecho por un gobierno legítimo y desconocer sentencias y modificar sentencias de manera administrativa. Eso es un ejemplo del manejo irregular del poder. No estoy hablando de los PLDistas, que han hecho de esas y de otras muchas cosas. Bien. Hablemos, es un manejo del Estado. Bien. Se otorgan bienes, se desconocen bienes. Señores, eso no puede ser. Este país tiene que manejarse más profesionalmente. Bien, José. Ese edificio donde está Luis Abinader sentado en este momento, en términos legales, ha sido reconocido como propiedad de ese señor y despojado administrativamente, cuando nunca debió ser otorgado, sino si el Estado asumía la deuda de su partido, se hace una documentación y se paga. Pero no hay por qué entregar bienes en compensación de manera irregular. Es un hábito en el país hacer esas cosas. Bien. José, a pesar de que saliste muy joven de Santiago, siempre te mantuviste como muy activo en todo lo relativo a actividades, a veces hasta insignificantes desde el punto de vista de su dimensión de Santiago. Ayer murió Príamo Rodríguez. ¿Qué significa un hombre que compró la información, pero sobre todo que se le ocurrió competir con la Pontificia Universidad Católica, siendo una de las 4 o 5 universidades más pobladas? Porque tú sabes que aquí tenemos la UAS, la Ucamaima, la UNFU, UNIBE, Católica y UCE, que tienen más o menos estudiantes y prestigio. Sin embargo, UTESA, OM y Caribe se caracterizan por programas dirigidos a masificar la universidad. ¿Qué significa la desaparición de Príamo para ti? ¿Y quién era para ti Príamo Rodríguez? No es un problema personal. Una universidad que tiene como mentor un solo hombre y cuyo desarrollo y expansión están en la cabeza de un solo hombre, corre un riesgo grave en este momento de desaparecer. Esa fue una universidad que la tuvo en su cabeza exclusivamente ese señor. Ojalá se mantenga, porque es una entidad que emite títulos. Yo no sé si educa. No tengo elementos de comprobación. ¿Y él estuvo activo hasta el momento de su muerte? Sí, él era... La decisión era de él siempre. ¿El qué? Las decisiones siempre fueron de él. Sí, ya no. En estos últimos días no. Bueno, cuando Pero ya estaba grave, no. Él tiene una hija que ha dado señas de poder de continuar la obra, pero en este país todavía no ha habido una mujer presidente de la República, aunque más de una tiene condiciones para esas cosas. Y fajarse con ese monstruo que él creó, monstruo en todo sentido, no es problema fácil. Tiene una esposa que ha manejado la información adecuadamente, pero la información sigue siendo un periodiquito. No es un periódico ni siquiera que represente el Santiago de hoy. Sí, pero que ya... Lo que representa es ese pedazo de Santiago que representaba muy adecuadamente Príamo Rodríguez. Sí, pero también hay otro. En un momento,
en que no solamente hay una crisis de educación, una crisis económica, sino que los medios escritos están al borde de la piragua, es decir, uno no sabe realmente qué tiempo más eso se va a poder sostener. Es decir, bueno, la información sobrevivió a la era de Trujillo. La información llegó a Trujillo, espérate, la información llegó a Trujillo al poder. Fue el periódico fundamental de Trujillo. El litín se pegó al final. Y el litín no sobrevivió a la era de Trujillo. Pero la información sobrevivió, malamente, pero sobrevivió. Y después siguió sobreviviendo. Ha sido un periódico sobreviviente, porque no ha sido un periódico de influencia fuera de lo decisivo que significó para el 23 de febrero del 30. Y tiene influencia. Y en la lucha contra la intervención americana del 16. Fuera de ahí, la información fue un periodicucho. Y en los últimos 10 años, ¿la información ha influenciado en lo que deciden o ya eso desapareció? No, de ninguna manera, nunca. Te digo que desde el 23 de febrero del 30 palideció, pero se mantuvo viva. De manera que no es un problema de que la tecnología de hoy cambia la cosa. No. Ella ha sobrevivido. Pero la información no representa los intereses de Santiago, del Santiago de hoy, ni nada que se parezca. Enfrentaba los intereses del 30, representó los intereses sociales del Cibao, que con la candidatura de Trujillo fortalecieron su poder en el país. Bien, José, yo quiero terminar con un tema. ¿Qué es un arbitraje y qué arbitrajes están pendientes de fallo a favor o en contra de República Dominicana? Bueno, esa segunda pregunta te aseguro que la ignoro. Aquí se conocen los arbitrajes fundamentalmente cuando se falla internacionalmente, que se cuela. No solamente se cuela que se ganó o que se perdió, sino que un abogado se ganó un dinero o no se lo ganó. Sí, pero que hay muchos contratos. Por lo general cobran con que pierdan. Hay muchos contratos. Ellos cobran con que pierdan. Hay muchos contratos que siempre incluyen que si hay una diferencia, eso debe ser resuelto por un arbitraje internacional. Nunca lo ponen en los tribunales dominicanos. No, hay muchos conflictos internacionales de incluso amigos nuestros que están en los tribunales contra Odebrecht. Hay más de una demanda en este país. Sí. Y ellos contra nosotros. Y ellos contra nosotros también. Y bueno, pero en general ellos son los que imponen que el arbitraje se haga afuera porque aquí estiman que no hay una justicia imparcial. Ahora bien, el problema es si tú eliges hacer un arbitraje que te va a costar muchísimo dinero o eliges una conciliación cuando hay un conflicto. Ese es el problema. Porque es que el interés de una firma de abogados conduce a una conciliación, aunque se vaya a perder. Y es preferible llegar a un acuerdo sin pelear. El mejor conflicto es el que no va a los tribunales. Se resuelve fuera de los tribunales. Desde que tú vas a los tribunales vas a perder más de lo que estás defendiendo. Y entonces también hay premisa. En el conflicto con Odebrecht se aceptó como elemento de referencia lo que le habían pagado a Rondón, que era doble agente de Odebrecht, era su representante en el país certificado, por lo cual ganaba comisiones en cualquier contrato que se hiciera con el Estado, y a la vez contratista de Odebrecht. De manera que todos esos ingresos de Rondón se consideraron que eran coimas, no eran coimas. Era el pago de su trabajo como agente, de su trabajo como contratista, de su trabajo como socio, y quién sabe qué más. Pero desglosar eso, cuando tú tienes otra referencia más cierta, que ellos reservaban el 22% de todas las contrataciones en el continente entero para fines de corrupción. Calificado, clasificado, 22% de todo. Ese dinero, todo es delictivo. Ese está identificado. ¿Por qué? Porque si lo pagaban, ya concretizaban el pago
y el soborno. Pero si no lo pagaban, como estaba reservado en la contabilidad, y los que son auditores me entienden bien, como estaba reservado, se quedaba en sus manos. Se quedaba Odebrecht con un pedazo de ese 22% que no estaba en su contrato, que no estaba en el análisis de costo original por el cual debió firmarse el contrato. Entonces, como tú lo pones en el contrato total y reserva el 22% de ese total, es ahí donde está el delito, es el paquete, no importa cómo lo haya pagado, porque lo que no pagó se quedó él. Bien. Entonces, en esa manera tú vas a discutir con ellos a perder sencillamente. Bien. Si tú te aceptas que lo que hizo Rondón fue todo lo que Odebrecht gastó en sinvergüenza en este país, sencillamente tú estás legitimando lo otro. Bien. José, mis 4 abuelos son libaneses o fueron libaneses. Tú tienes un 25% de árabe en tu sangre. ¿Cómo viste el atentado de Beirut? Bueno, el atentado de Beirut es una tragedia terrible que nos toca a todos, no a los que tengan o tengamos origen libanés. Termínalo tú. ¿Por qué nos toca a todos? Porque demuestra que el mundo lleva un desarrollo que sus gobernantes no acogen como responsabilidad propia. ¿Cómo es posible que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas métricas permanezca en un almacén de aduana desde el 2014 sin que nadie pregunte, haga, opine sobre el destino de esa cantidad de material que con cualquier chispa se incendia? No explota por sí mismo, explotó porque después del 14 aquí han pasado 6 años. Porque escúchame. Una mecha de acetileno se estaba utilizando para tapar un hoyito. Eso fue. Y eso provoca esa tragedia terrible en el Líbano. Es que la sociedad ha crecido a un nivel que sus gobernantes no han crecido, sus administradores no han crecido. Tú no puedes tener en un depósito de aduana nada más allá del tiempo de la tramitación de eso. Si no, se atosigan los depósitos de aduana, pero mucho menos si además es explosivo. Tú tienes que, la aduana es un espacio de trámite donde tú vas a negociar con el Estado el pago de impuestos o las limitaciones en la importación que pueda tener, porque cualquier Estado puede establecer limitaciones, no puede entrar tal cosa a este país. Y no entra, pero si no entra debe salir. Pero tú no puedes dejarla ahí por 6 años, sobre todo cuando eso tiene otras implicaciones. Bien, yo quiero pedirte, ¿tú me oyes? Sí. Yo quiero pedirte hacer una comparación. Lo que hemos trabajado en algún momento de la vida de nosotros con papel periódico, de los que se usan en los periódicos, pues también a veces el público ve que los camiones transportan ese tipo de papel. Quería preguntarte, 2.000 toneladas más o menos representan 4.000 rollos de papel de ese tamaño. Bueno, sí, de papel. 2.000 toneladas. De papel, sí, pero es más o menos para tener, no es algodón ni es plomo, es papel. Y lo que había ahí era sustancia química. El volumen de lo Pero es difícil esconder un volumen de ese tamaño de que sin que nadie se dé cuenta. No estaba escondido. ¿Perdón? Estaba registrado como una incautación de un barco ruso que lo llevaba no sé para dónde, como fertilizante. Porque eso se usa como fertilizante. Se sospechó que se podía usar como explosivo, como efectivamente tenía capacidad de ser explosivo. Y se dejó ahí 6 años. Se le quitó, ¿cómo se le quitaron las cosas? Pero la experiencia nos dice. Se quitaron las cosas de Imar y están peleando desde el 86 para acá.
Pero la experiencia nos dice, José, que todas las explosiones de polvorín son municiones abandonadas que alguien descubre que se pueden explotar y la explotan. Es decir, no es por generación espontánea, es porque alguien sabe que ahí hay eso y deciden provocar una explosión con eso. No solo eso, óyeme, tú sabes que todos los resultados peligrosísimos de los elementos radiactivos que se emplean en los tratamientos de cáncer, desde la inauguración del Instituto del Cáncer en los años 50 hasta el otro día, estaban en el techo del Instituto del Cáncer, emitiendo radiaciones hacia facultades como de odontología e ingeniería, que tuvieron muchísimos años a su lado. Todavía odontología está al lado en la Universidad de Santo Domingo. ¿Y dónde se depositó eso? Se llevó eso, porque una persona asumió la responsabilidad de eso. Se llevó a un depósito donde las Fuerzas Armadas ponen la dinamita y los elementos explosivos que ya hay que neutralizar en una cueva, en una montaña. Ese depósito existe y ahí se llevó ese elemento radioactivo. Pero durante años estuvo ahí. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene la dimensión de sus responsabilidades. Si no aparece una persona que asuma la responsabilidad con todos los riesgos, el paso se lo llevó, que murió temprano, como consecuencia de asumir esas responsabilidades. Si el Estado no la asume, sencillamente está arriesgando a toda la comunidad, porque el papel del Estado, entre otras cosas, es eso: prever lo que puede pasar. Una aduana no tiene por qué mantener durante 6 años un elemento de esa naturaleza. Si no tenía destino, se lleva a un depósito donde pueda explotar sin consecuencia. Se neutraliza. Esas son las obligaciones de un departamento aduanal, entre otras cosas. No es simplemente ser un pasivo receptor de elementos incautados. O se subasta, porque en las aduanas se subasta periódicamente de las cosas abandonadas. Bueno, entonces tú subastas, prerequisito, ser una compañía que puede emplearlo adecuadamente, una compañía que fabrique fertilizantes, porque para eso servía, entre otras cosas. No necesariamente porque fuera en un barco ruso se llevaba para hacer explosivos. No, era explosivo, pero su traslado se hacía, por lo menos así se declaró, para fines de agricultura. De manera que es un problema de la responsabilidad del Estado, la dimensión del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades. Es un tema que nos toca a todos. Bien. Y por eso he citado un caso consonante en nuestro país de irresponsabilidad del Estado durante años, durante décadas, sobre el destino de los elementos radioactivos en los procesos médicos, cosa que sucede en todos los hospitales del país, no solo en los hospitales que tratan el cáncer, donde se usa naturalmente con mayor frecuencia, porque no solamente se utilizan los elementos radioactivos para el estudio de la enfermedad, sino para el tratamiento de la enfermedad. Bien. Gracias, ingeniero Cuello, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Entonces, vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes.